Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Lenny Segura, soy estudiante de la carrera de Derecho de la materia de Sociología Jurídica y estamos ahora pues en nuestro nuevo tema, el tercer taller sobre el avance en la construcción colectiva de una aproximación empírica en la sociología del derecho ecuatoriano. Dentro de aquel tema tocaremos la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana y para aquello trataremos el caso de los pueblos Guaurani y Taromenane. Estas comunidades, los Guauranes, son muy antiguos, eran conocidos antes como los Aucas o Aushiris, siendo los únicos indígenas en conservar intactos sus orígenes ancestrales después de la conquista española. Esta tribu indígena ecuatoriana es poco contactada, tanto así que no se sabe de dónde proviene su idioma o con una cualidad específica que no sabemos de qué familia lingüística pertenece. ¿Cuándo fueron contactados los pueblos guaurones y taromenane? Estos pueblos decidieron vivir voluntariamente lejos de la civilización, tanto así que se los conoce como los pueblos ecosistémicos, es decir, viven dependiendo únicamente de su entorno ecológico y cultural. Además, se conoce que en nuestra sociedad, la existencia de estos pueblos fue dada a conocer recién en el año de 1956, cuando fueron contactados por los misioneros americanos que aterrizaron en este territorio, en la tribu Guaurani. También fueron desconocidos por la Confederación Nacional como los pueblos Guau, que tienen su territorio en la Amazonía ecuatoriana. Estos pueblos fueron contactados por primera vez por los cristianos Rachel San y Elizabeth Elliot, y cuando ellos llegaron a esta civilización, a esta tribu, solamente había más o menos unos 600 indígenas, ocupaban un territorio más o menos de unos 20.000 kilómetros. Característica particular de los pueblos guauranes y taromenane. Una característica muy importante que tienen estos pueblos es que su cultura y son antropológicos, es decir, que son hombres del bosque, se encuentran dentro en el río Napo y en el río Curaray. O sea, ellos viven allí, cultivan sus productos, siembran, cazan de la pesca, viven de la recolección de todos los productos que les brinda la naturaleza, ¿no? Y algo importante, ellos viven en unas chozas grandes, pero una característica que tienen es que habita un hombre con muchas esposas y sus hijas casadas con sus yernos, y además los hijos varones solteros, pero los hijos varones casados no pueden habitar ahí junto al papá. Vamos entonces a tocar el caso que nos trae a nuestro estudio, como es, esto ocurrió en el año 2013, en marzo. Miembros de la comunidad taromerare irrumpieron en el territorio de los guauranes, matando a unos ancianos que vivían en la comunidad Yarentano, en la provincia de Orellana, que la misma está situada en el oriente. Y esto desembocó una venganza del pueblo guaurani. Entonces se reunieron más o menos unos 17 hombres y fueron en busca de los taromenares para vengar este acto. Llegaron allí y mataron a muchos. Al matar a muchos, entonces también trajeron consigo unas chicas, niñas, que las trajeron secuestradas, niñas de entre 3 y 6 años, y las trajeron a vivir ahí a su comunidad, a la comunidad de Dicarón y Yarental. Este hecho llamó la atención de las autoridades ecuatorianas, quienes en noviembre del 2013 iniciaron una instrucción fiscal aduciendo el delito de presunto genocidio. En la audiencia pública donde el fiscal actuó, él expresó que tenía una duda razonable para poder emitir una sentencia respecto a este caso, porque al aplicar el artículo 441 del Código Penal, que del 2014
donde su numeral 5 expresa: quien traslade por la fuerza niñas y niños del grupo o de otro grupo serán sancionados con pena privativa de reclusión ordinaria de 6 a 9 años. Pero él tenía la duda porque esta ley no es para los pueblos indígenas, sino para los pueblos civilizados como nosotros, ¿no? Entonces, luego de esto, enumerando esto que se encuentra en la ley, él dice que no se puede aplicar esto a las personas, a estas personas, porque ellos no son de nuestro entorno y estaríamos desconociendo sus derechos colectivos que la misma Constitución ecuatoriana del año 2008 les garantiza, como es reconociendo la justicia indígena, ¿no? Para poder encontrar esta solución a estos problemas, este caso es remitido a la Corte Constitucional. Allí intervienen la Defensoría del Pueblo, que viene en representación de los guauranes, y el defensor del pueblo, su interés es que se llegue a una solución evitándosele imputar este famoso delito del genocidio a los pueblos guauranes, sosteniendo que ellos deben ser juzgados en base a la justicia indígena como lo sostiene la Constitución ecuatoriana, ya que los guaurones, ellos tienen una cultura diferente a la nuestra, ¿verdad? Esta posición es defendida por quienes están aduciendo que los guaurones están enmarcados en una diferente cultura y que su ordenamiento de justicia que los rige entre las culturas guaurón y la occidental son diferentes y entonces no podemos obligarlos a que ellos cumplan leyes y normas que ni siquiera entienden, ¿verdad? Entonces, esto se analiza a través de mucha jurisprudencia, como es el caso de la sentencia de Colombia, donde ellos emiten una sentencia que se respeta la diversidad cultural. Interviene la Corte Constitucional Ecuatoriana, quien emite su criterio basado en el caso que fue planteado por las comunidades Yagna, Suman, Aguas, Tigni contra el país de Nicaragua, en la que se expresa que estos pueblos tienen continuidad histórica, es decir, ellos se rigen basándose en sus antepasados, en su cultura, en lo que tienen establecido para resolver sus conflictos. Y entonces no deberíamos intervenir en esto. Mucho más cuando estructuralmente ellos siguen siendo marginados y olvidados por la cultura occidental. No podemos ya nosotros ir a solucionar problemas que ellos ya tienen establecidos y reconocidos en su justicia indígena y es más reconocida por la cultura occidental, ¿verdad? Entonces la Corte Constitucional concluye que se debe aceptar la defensa en cuanto a la diversidad cultural. Para aquello, la Corte Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, instituyó principios reconociendo la forma marginal y estructural donde se desenvuelven los pueblos ancestrales indígenas bajo la tolerancia cultural. También la Constitución colombiana toma la concepción de la estima y que de la tolerancia cultural y que cada uno de los pueblos nativos tiene. Mientras que la Corte Constitucional del Ecuador está de acuerdo con el afecto y la tolerancia cultural, pero aplicando políticas legalmente iguales. Es así que la Constitución ecuatoriana en su artículo 59 garantiza la justicia indígena de cada una de las comunidades y que ellos emiten esta sentencia en contra de los pueblos guaraníes que se violaría la Constitución. Entonces ellos aceptan que estos pueblos resuelvan sus conflictos bajo su justicia. La bibliografía para esto he tomado el texto de Carlos García Torres, donde tratamos el tema de los pueblos guaraníes y taromenanes. También la guía didáctica de sociología jurídica por el mismo autor. Y además la Constitución de la República. Otros tratados que encontramos en el internet donde habla de los pueblos indígenas y los
de los taromenares y un sinnúmero de bibliografía que estamos viendo aquí. Bueno, espero que este trabajo, interesante por cierto, sea de vuestro agrado. Muchas gracias.